Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer es del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este episodio del Evangelio que acabo de leer, a Jesús le interesa mucho que sus seguidores, que son sus discípulos, en ese momento de vida, les interesa a Jesús que sus seguidores, sus discípulos, conozcan quién es Él, que sepan identificarlo, que sepan muy bien a quién siguen, porque aunque los discípulos veían cosas maravillosas y extraordinarias, como la sanación de los enfermos, como la resurrección de los muertos, como convertir piedras en pan, como convertir el agua en vino. Así como ellos iban viendo tantas cosas maravillosas, pues a Jesús le interesaba que ellos tomaran conciencia e interiorizaran a quién seguían, con quién estaban. Que así como era cierto que estaban con Jesús, el Todopoderoso, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, también estaban con aquel hombre que vino a este mundo a cumplir con una misión, la de hacer la voluntad de su Padre, que era que todos pudiéramos salvarnos a costa de su muerte, pasando por un sufrimiento, pasando por la muerte en cruz, pero al mismo tiempo también ellos viviendo su resurrección. Por eso anuncia al final, en el capítulo 9, versículo 22, en este versículo 22, anuncia al final de este episodio que he leído: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, y no un poquito, sino dice allí que sufra mucho. Aquellos que quieran o que querramos hacer la voluntad de Dios, necesario es pasar por la puerta angosta y por ese camino muy reducido.
no es nada fácil. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y que sea rechazado por los ancianos. Aquí no es tanto la edad a lo que se refiere Jesús, sino que sea rechazado por aquellos que tienen experiencia y que cuentan con sabiduría y que son guías, focos, luz allí en la comunidad. Pues si un anciano me rechaza, pues entonces todos los jóvenes o todos aquellos que son sus discípulos y guiados por ese anciano, pues también van a rechazar a Jesucristo. Esto es muy importante, que tomemos conciencia acerca de quién es Jesús. Si a nosotros nos preguntan hoy también, o nos hace Jesús esa misma pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Nosotros decimos, por allá en internet leí que Jesús era un hombre que fue capaz de llegar hasta la India o hasta la China y pasó no sé por dónde. ¿Y quién es Jesús para la gente? Entonces continuamos, por allá hay un familiar o una persona muy conocida, un científico o un filósofo o un conocedor de la ciencia humana que dice que Jesús es un hombre común y corriente y que murió y ya está. Y podemos también agregar, hay un familiar que dice que Jesús es mentira y así sucesivamente. Así le contestaron los apóstoles, los discípulos, pero más bien que la gente tenía dudas y lo comparaba con Juan el Bautista, con Elías o con un profeta importante. La gente lo identificó muy bien, era un profeta, o sea, alguien que hablaba en nombre de Dios y era tan importante como Juan, como Elías, como un profeta. Tenía importancia. Hoy Jesús tiene importancia para cada uno de nosotros. Jesús realmente tiene importancia para el mundo entero, para la gente que dirige el mundo con su poder. ¿Será realmente importante? Esa es una pregunta que está allí. Y luego Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Solamente bajo la acción del Espíritu Santo hubo uno solo que le dijo, tú eres el Mesías, Pedro. Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijera a nadie, porque para ver eso era necesario también ver que ese Mesías, enviado de Dios, iba a sufrir mucho, iba a ser rechazado, iba a morir en la cruz, pero que también iba a resucitar. Nosotros estamos en situaciones difíciles, y más ahora, y siempre vamos a tener obstáculos en el camino. El mismo camino es un obstáculo, y vamos a tener gente que nos ayuda, pero también gente que nos rechaza, y vamos a sentirnos muchos momentos con fuerza para seguir adelante, pero otros más débiles, tristes, deprimidos, y vamos a sentir que no podemos. Eso ya está anunciado y eso le pasó a Jesucristo, pero de lo alto nos vendrá la luz, la sabiduría y la fuerza para seguir siempre hacia adelante. No olvidemos lo que dice el libro del Eclesiastés, que es el mismo Coelet, en el capítulo 3. Así como hay un tiempo para todo y lo especifica allí, no olvidemos y estemos preparados allí lo más cerca de Jesús, porque hay un tiempo para nacer, ya lo hicimos, y hay un tiempo para morir, y es seguro. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.